Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Modelec, tu canal amigo para aprender electricidad. En este vídeo vamos a atender la petición de un amigo que quería saber cómo podía medir potencias. Estamos más acostumbrados sobre todo principalmente a medir tensiones y a veces a medir intensidades, pero es menos habitual para nosotros medir potencias. Vamos a ver de una forma teórica muy bonita, recomiendo que no os la perdáis. Vamos a ver cómo se mide potencia, los aparatos que sirven para medir potencia, y al final vamos a realizar varias mediciones de potencia con un medidor de consumo y con un multímetro. Aquí vemos la ley de Watt, que nos dice que la potencia es igual a la tensión por la intensidad. Entonces, para calcular la potencia y para medir la potencia debemos trabajar con los dos factores, tanto tensión como intensidad. Aquí vemos la conexión de un voltímetro que nos mide la tensión y aquí vemos la conexión de un amperímetro que nos mide la corriente o la intensidad. Aquí vemos distintos amperímetros, desde el analógico y los digitales. Aquí igualmente los voltímetros analógicos. Este dispositivo es curioso puesto que nos permite mediante este conmutador conocer la tensión entre las fases L1, L2, L2, L3 o L3, L1. Son dispositivos analógicos que ya apenas se usan y aquí tenemos los dispositivos digitales. Entonces, para que un aparato nos pueda medir la potencia, nos tiene que medir a la vez la tensión y la intensidad. Aquí vemos el esquema de un batímetro para medir la potencia. Lleva la bobina de tensión, que lleva un hilo muy fino, puesto que solamente soporta la carga de la misma bobina, y además lleva otra bobina que es la bobina amperimétrica de un hilo más grueso por donde circula toda la corriente. O sea que un batímetro es un dispositivo que lleva interiormente un voltímetro y un amperímetro. Casualmente, aquí vemos de forma esquemática lo que vemos en la fórmula con las letras. Aquí vemos un batímetro y aquí vemos el esquema. Un batímetro tiene 3 conexiones. Volvemos atrás, tenemos una conexión y aquí interiormente va conectada la bobina del voltímetro. Tenemos la segunda conexión de salida del amperímetro y la tercera conexión
que es donde van los dos neutros, entrada y salida, unidos al voltímetro. O sea, una conexión, dos conexiones y tres conexiones. Aquí lo vemos de nuevo, una conexión, dos conexiones. Esta sería la bobina amperimétrica y esta sería la bobina voltimétrica, la conexión en el neutro y la conexión a la fase quedaría interiormente. Aquí vemos otro tipo de batímetro, que es un contador de energía eléctrica. Nos mide la potencia, pero no la potencia instantánea, sino la potencia acumulada. O sea que nos mide kilovatios hora. En vez de potencia, nos mide energía, aunque realmente el aparato en sí es un batímetro. Dispone igualmente de su bobina voltimétrica y de su bobina amperimétrica. Aquí tenemos distintos contadores o medidores de luz donde igualmente miden la intensidad y la tensión. Pero la intensidad, para evitar de que haya bobinas interiores con una sección muy gruesa, pues en estos dispositivos electrónicos se suelen utilizar pequeñas bobinas toroidales y el conductor va interiormente y genera una corriente en esta bobina, que es la que va al medidor y nos calcula la potencia. Aquí vemos distintos aparatos para medir la potencia, que son batímetros. Batímetros, pero además hay algunos, como vemos aquí también, que nos miden individualmente también, aparte, la tensión y la intensidad. Tensión, intensidad y potencia. Aquí igualmente tensión, intensidad y potencia. Este sí es un batímetro. Posiblemente nos mida también la tensión. Este aparato es un medidor de consumo, un aparato muy económico que nos mide tensión, intensidad, factor de potencia y potencia. Es muy útil, aunque quizás no tenga la precisión necesaria para un profesional, pero sí que es un aparato muy práctico, medidor de consumo. Aquí tenemos otro batímetro y aquí tenemos un batímetro ya muy profesional, donde tiene 3 pinzas amperimétricas y aquí lleva las 3 entradas de tensión, y aquí supongo que el neutro, aunque no se ve claro. Las 3 fases, el neutro en el caso que lo lleve, y las 3 bobinas amperimétricas. Y de esta forma vemos que en el mercado hay bastantes dispositivos para poder medir la potencia instantánea. Aquí tenemos un proyector halógeno con una lámpara de 150 vatios y a continuación vamos a medir su potencia con un medidor de consumo. Medidor de consumo, conectamos
Anotamos. Es un buen aparato, pero tiene un pequeño defecto, y es que hay veces que los dígitos parece que no se ven demasiado claros, pero si nos fijamos bien ahora, por ejemplo, ahora que tiene un poco de sombra, se ve bastante bien. 151 vatios. Aquí se ve bien ahora. 151, 150, va variando un poco, 149,5, 150. Vemos cómo nos marca 150 vatios. 150 vatios, 149,5, va variando un poco, es normal. Damos aquí 50 hercios, coseno de phi 1, puesto que es una resistencia. ...222 voltios... y 0,67 y 0,670 amperios. 222 voltios y 0,670 amperios. A continuación medimos la tensión con el multímetro. Lo ponemos en la escala de voltios corriente alterna, escala de 700 voltios. ...225 voltios. Puede haber alguna pequeña variación. 225 voltios. A continuación veis aquí un cable de alimentación fase neutro tierra. Cortamos el cable de fase, también podría ser el cable de neutro, pero es más lógico poner el amperímetro en la fase y conectamos el multímetro en modo de amperímetro. O sea, aquí hay que conectar en serie el voltímetro en paralelo y el amperímetro en serie. Debemos tener bastante precaución y cambiar la clavija desde aquí hasta 10 amperios, la escala de 10 amperios, y nos llevamos el multímetro a 10 amperios en corriente alterna. Corriente alterna 10 amperios. Y hemos cambiado el conector desde las mediciones comunes hacia la medición de amperios. Conectamos a la red y a continuación conectamos el proyector.
0,67 amperios. 0,66 amperios. Hay una pequeñita variación. Hemos medido los valores con el medidor de consumo, potencia 150 vatios, tensión 222 voltios y corriente 0,670 o 0,67 amperios, que es igual. Y con el multímetro hemos medido 225 voltios y 0,66 amperios. Pero según la ley de Watt, la potencia es igual a la tensión por la intensidad. Por consiguiente, lo que tenemos que hacer es multiplicar la tensión por la intensidad. 225 voltios por 0,66 amperios y nos da 148,5 vatios. De 150 a 148,5 vatios. Hemos podido medir la potencia con un multímetro o polímetro. Vemos que lógicamente puede haber alguna pequeña variación, puesto que es imposible que coincidan los dos aparatos por las variaciones de la tensión o intensidad en ese momento, o incluso por la misma variación de los elementos que componen el aparato. Vemos de qué forma más fácil se puede medir la potencia de un aparato. A continuación vamos a tomar las medidas de consumo de un motor. ...214 voltios. Dos 40, 241, 238, 240 amperios. Amperios. ...260 vatios. Y un detalle bastante importante que debemos de tener en cuenta cuando son motores o transformadores, que es el factor de potencia, el coseno de phi, por lo cual nos dificulta que la medida con el multímetro sea tan fácil como cuando lleva una lámpara halógena o incandescente, o una resistencia cuyo factor de potencia es 1. Aquí el factor de potencia es 0,50.
A continuación vamos a ver las medidas con el multímetro. He tomado con otro multímetro mientras el motor estaba conectado, puesto que hay una pequeña caída de tensión y la tensión es de 216 voltios. Y a continuación vamos a ver la intensidad cuando el motor está funcionando. Dos 60 y 2, 260 aproximadamente. Tenemos la medición con el medidor de consumo, 214 voltios, 240 amperios, 260 vatios. Y el coseno de phi, el factor de potencia 0,50. Aquí tenemos 216 voltios y 2,60 amperios. Si aplicamos la fórmula igualmente, donde la potencia es igual a la tensión por la intensidad, tendríamos un resultado de 216 por 2,60. En este caso sería 216 por 2,60. 561 vatios. Lo cual no es el valor correcto. No es el valor correcto. ¿Por qué? Porque nos falta un detalle. En el caso de los motores, la potencia es igual a la tensión por la intensidad y por el factor de potencia, que en este caso es 0,50. Con lo cual tenemos el resultado de 216 por 2,6 o 2,60, que es igual, por 0,5. Y tenemos un valor de 280 vatios. En el primer resultado nos dio 260 vatios. Es una aproximación y los aparatos pueden variar y el factor de potencia también puede variar. Hemos visto de qué forma se puede medir potencia, tanto con un medidor de consumo, lo cual es mejor puesto que nos facilita el valor del factor de potencia y nos facilita la potencia, y con el multímetro. Con el multímetro, si el factor de potencia es 1, es muy fácil. No hay más que tomar el valor de tensión y el valor de intensidad y multiplicarlos. Pero si tenemos un motor o cualquier aparato que lleve bobina, debemos tener en cuenta también el factor de potencia. Entonces medimos tensión, medimos intensidad, y si conocemos el factor de potencia del aparato, no tenemos más que multiplicar los tres factores y con ello tenemos el resultado de la medida de potencia. Hemos visto de una forma clara con el medidor de consumo y una idea con el multímetro, aunque sí que es recomendable, si queremos conocer un valor correcto,
es comprar o usar aparatos de precisión. Gracias, como siempre, amigos, por vuestra atención.